Soy el alumno Enrique Calderón Medero del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Curso la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y estoy en el 5º semestre. A continuación, les presentaré una pequeña investigación acerca de un tema de la materia de circuitos eléctricos 2. Como introducción a este tema, podemos decir que a continuación se presentará una investigación acerca de los sistemas de tierra en subestaciones eléctricas, en donde abordaremos este tema y daremos a conocer sus características, entre distintas cosas más. Como sabemos, las instalaciones eléctricas dentro de una subestación eléctrica debe disponer de un sistema de puesta a tierra, de tal forma que cualquier punto del interior o exterior normalmente accesible a personas que puedan transitar o permanecer allí no estén sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad cuando se presenta una falla. Como sabemos, la exigencia de puesta a tierra para instalaciones eléctricas cubre el sistema eléctrico como tal y los apoyos o estructuras ante la sobretensión temporal que pueda descender una falla permanente a frecuencia industrial. Los sistemas de tierras en subestaciones eléctricas. Para mejorar las propiedades eléctricas de la tierra como elemento disipador de corriente, debe ser instalado un sistema de puesta a tierra, generalmente constituido por conductores enterrados horizontal y verticalmente, en un arreglo que puede ser desde muy sencillo o hasta muy complejo. El SPT o sistema de tierra eléctrica se diseña para ofrecer una trayectoria o camino definido a tierra para las corrientes anormales producidas tanto por fuentes hechas por el hombre como por fuentes naturales, ya sea una falla del sistema de potencia o rayos y fuentes externas de interferencia de baja o alta frecuencia. También se presenta en la parte superior derecha, inferior, una pequeña imagen donde está cómo hacen las conexiones a tierra en las subestaciones. Las características. Una de las características de esto es ofrecer una trayectoria de drenado para los elementos metálicos no energizados de los equipos a través de la masa de tierra, cuando se ven expuestos a tensiones o corrientes anómalas o acumulación de cargas electrostáticas. Permitir el flujo de corriente en el caso de una falla de tierra con el objeto de que el equipo de protección opere correctamente y pueda aislar la falla. Otra es evitar el desplazamiento del voltaje suministrado por la fuente con el fin de garantizar la correcta operación del equipo alimentado. Y por último, suministrar una superficie equipo potencial con el objeto de evitar o minimizar diferentes de potencial que pueda ser fuentes de corrientes indeseables y que puedan afectar al equipo electrónico sensible. La importancia. El sistema de puesta a tierra ofrece seguridad contra un accidente eléctrico o descarga por electricidad estática, al ofrecer un camino menor resistencia a donde se dirija la corriente sin afectar al personal. Su seguridad como de obligado cumplimiento a fin de garantizar la seguridad y protección para los equipos de los siguientes prescripciones básicas referente a la corriente tolerable por el cuerpo humano, las tensiones máximas aplicables al cuerpo humano y el dimensionamiento. Se considera que un valor seguro para un corazón sano es de la intensidad menor a 25 microamperes, con tiempos de aplicación de 0.03 a 3 segundos. El diseño de la puesta a tierra debe garantizar que no se alcancen. La medición. La medición de la resistencia a tierra en subestaciones eléctricas se realiza generalmente durante las actividades de mantenimiento, ya que en ese momento los componentes que integran la subestación se encuentran desenergetizados. Dicha medición se realiza utilizando un
telurómetro aplicando el método de la medición del 62%. La descripción de actividades. Identificación de los elementos de la subestación puestos a tierra. El otro punto es la revisión de las condiciones físicas de electrodos registrados y conexiones. También se debe hacer la medición de resistencia con el telurómetro de la conexión a tierra del componente de la subestación, el registro de valor de resistencia a tierra en formato correspondiente y por último, la entrega de constancia del servicio realizado. Los tipos y sistemas de electrodos. Los electrodos son tubos de hierro galvanizado o varillas que se clavan en el terreno donde se instalará la red de tierra y que sirven para incrementar la longitud total de las mismas en terrenos pequeños o para encontrar zonas más húmedas en terrenos secos y sin vegetación expuestos al sol. Los tubos de hierro galvanizados son más económicos, pero su uso se restringe a terrenos cuya constitución química no ataca al dicho material. Tenemos una imagen de cómo es el electrodo vertical, el horizontal y hasta un electrodo radial. Los electrodos en concreto. Las cimentaciones y estructuras de concreto enterradas permanecen húmedas debido a que el concreto es higroscópico, produciéndole una conductividad interna entre 25 y 40 ohms. Estas estructuras, cuando se constituyen en terrenos con resistividades entre media y alta, provocan que parte de la corriente de la tierra se derive a través de varillas o electrodos colados dentro del concreto, los cuales presentan un camino de menor resistencia que a la red de tierra en sí. El otro tipo de electrodos son los aéreos. Son los electrodos que se instalan sobre la parte más elevada de las estructuras de una subestación que complementan la red de cables de guarda de la misma contra las descargas directas de los rayos. Los electrodos se pueden fabricar con tramos de tubo galvanizado de unos 40 milímetros de diámetro y 3 metros de largo, y terminarlos en bisel en su parte superior para producir el efecto de punta. Debido a que las descargas de los rayos son de alta frecuencia, se recomienda que las terminales de descarga de los cables de guarda, así la de los pararrayos, deben tener como mínimo el calibre de los cables de la red de tierra para atenuar el reflejo de ondas que generan un incremento en la amplitud de la onda de choque. Los tipos de conexiones. Los conectores para tierras son muy diversas formas y calibres según los catálogos de fabricantes. Entre los más utilizados figuran los siguientes tipos de conexiones. La conexión es en tipo T más de electrodos, cables, de cable a estructura, de conexión de zapata, de varilla a placa, etc. Las conexiones a tierra hechas a tubería de agua, estructuras metálicas de construcción u otras estructuras metálicas instaladas para propósitos distintos a los sistemas de tierra. Y por último están las conexiones hechas a postes de tierra, cables enterrados, platos u otro tipo de electrodos especialmente diseñados para el propósito de puesta a tierra. Las barras o tubos enterrados han probado ser dispositivos de puesta a tierra muy económicos. Los tubos son generalmente de acero, mientras que las barras comúnmente están hechas con un centro de acero recubiertas con una fonda de cobre puro. Son especialmente útiles cuando se necesita instalar tierras en suelos corrosivos. Y en conclusión, pues podríamos decir que este tema, en un cálculo de red de tierra, se pretende evitar caer en dos situaciones extremas. Por un lado, eliminar los diseños limitados que por lo general son peligrosos y por el otro evitar diseños que resultan costosos. El mejor medio para obtener la seguridad es el libramiento rápido de las fallas. Los valores bajos de resistencia de redes de tierra no son una garantía de seguridad, a menos que resulten tan bajos
que el circular la máxima corriente de cortocircuito a través de la red no se eleve el potencial de la malla hasta su valor peligroso.